Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Ana María Wesolowski, que está en este momento en Venezuela, pero tengo entendido que regresa a Estados Unidos. No sé, vamos a averiguar. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, Jorge, bien, gracias por la oportunidad. Gracias por abrir este espacio para, bueno, compartir un poco esa experiencia que es migrar siendo venezolanos. Em, y bueno, sí, ahorita estoy aquí en Caracas, tengo más de un mes. Estoy residenciada en Massachusetts, en los Estados Unidos, de hace 6 años. Y bueno, esta venida para acá, para Venezuela, fue la primera desde que me fui. Así que ha sido de verdad Mira, y bueno, ¿y por qué escogiste Massachusetts? Porque eso sí es verdad que es gringo, gringo, gringo. Exacto. Mira, la verdad que ese fue mi plan B. Mi plan A no era ese. El plan A, como el de la mayoría de los venezolanos que decidimos emigrar a Estados Unidos, era la Florida. Pero ese plan no se dio. Y yo, cuando tomé la decisión de emigrar, me puse también como una fecha tope, que fue precisamente, o sea, que mis hijos terminaran su año escolar en el 2016, pero que el siguiente ya lo comenzáramos, o sea, lo comenzaran en Estados Unidos. Bueno, no se me dieron, digamos, el plan A, y tenía el plan B, que era llegar a casa de mi hermana, que vive allá en Massachusetts desde hace más de 20 y pico de años. Y entonces, bueno, ella me ofreció como esa oportunidad de que, bueno, si las cosas no se daban, esa era la otra posibilidad, porque bueno, ellos estaban muy pendientes de que yo saliera de Venezuela, y bueno, con mis dos hijos. Entonces, bueno, allá llegué, pero sí, tal cual, somos muy poquitos los venezolanos que estamos allá en Massachusetts, pero ha ido creciendo, ha ido creciendo. De hecho, curiosamente, la semana pasada eh, ampliaron la única opción de comida venezolana que había en esa zona donde yo vivo. Yo vivo en lo que llaman el central, o sea, la parte central de Massachusetts, que es Worcester. Worcester está como a 45 minutos al oeste de Boston. Entonces, bueno, comentaba de ese restaurante que ella comenzó simplemente siendo repartos de comida, cuando era Navidad, pan de jamón, hallacas, todo eso. Después logró abrir un localcito pequeño, un espacio pequeño en el mercado público de allá de Worcester. Y bueno, casualmente me enteré que la semana pasada abrió ya, o sea, es el restaurante. Entonces, y tiene un food truck también. Entonces, bueno, sí, allá en Massachusetts somos poquitos, pero bueno, la cosa ha ido creciendo y estamos teniendo más presencia. Sí, bueno, a mí me encanta porque, bueno, de joven fui a perfeccionar mi inglés, el inglés del high school, como quien dice, del liceo, allá en Okay. Massachusetts, porque tenía familia. Mi padre es originario de la isla de Madeira, era originario, ya murió, y, y Madeira tenía así como dos vertientes, que la gente se iba en dirección a Curazao, Venezuela, o se iban hacia Massachusetts. Y Mm. entonces muchísima gente de la familia de mi padre, pues del lado de su madre, estaban en Massachusetts, y yo viví con ellos y aprendí el idioma y todas estas cosas. Sí, Entonces, Massachusetts tiene su encanto. Hay que de verdad irse un poco como que ¿sabes? Dispuestos a tolerar y adaptarse al clima. Pero bueno, precisamente eso, el adaptarse al clima, el permitirse apreciar el cambio de estaciones es muy bonito. Y de hecho, un poco eso lo reflejo en mi libro, porque, bueno, en ese proceso de adaptación que involucró un poco el duelo de haber, tú sabes, emigrado, a mí el paisaje me ayudó muchísimo para eso, para procesarlo, para entender que, bueno, que ese era el lugar en donde tenía que estar. bueno, Eh, entiendo que lo llamaste no regresé porque nunca me fui, algo así, ¿no? Correcto, sí, correcto. Pero claro, o sea, te entiendo perfectamente. Yo creo que más bien uno se interna en el país cuando se va mentalmente.
O sea, es Es como así. el cuerpo va en dirección hacia afuera, pero la mente va en dirección hacia adentro, algo así. Correcto, correcto. Eso fue, parece un juego de palabras, pero tiene realmente una significación de cómo fue mi proceso, digamos, de adaptación, porque eh, sí, o sea, yo tomé la decisión de emigrar, bueno, mi familia, digamos, me tardé mucho, no voy a negar que no quería irme, de verdad que y yo digo, o sea, yo me tuve que ir, yo no es que yo me quería ir, este, pero bueno, sentía que esa era la decisión que tenía que tomar. Y estando allá, eh, y con todo ese proceso, porque llegó un momento que fue tanto el malestar que yo sentía, que bueno, que eso, que no me quedó otra que ir hacia adentro y entender qué era lo que me estaba pasando. eh, Porque sí, bueno, una cosa que dicen de ese duelo migratorio y todo, pero a mí particularmente lo que me regaló la migración fue un mayor conocimiento de quién soy. Y un poco, por eso es que me gusta mucho y aplaudo tu iniciativa de, de esto que estás permitiendo, de que varias voces, tú sabes, nos podamos expresar, porque si bien la migración, yo veo la migración como un paraguas, ¿ok? Pero debajo de ese paraguas caben muchísimas historias y cada proceso de migración es único y es particular. Y yo, en mi caso, particularmente, más bien, más que una pérdida, para mí fue una ganancia. Yo ahora siento que, o sea, que yo pude un poco separarme como de esa tendencia que muchos tenían como esa dicotomía, ¿no? O sea, me voy de Venezuela porque es una porquería, porque es una mierda. Perdón, sí, no puedo decir así, Oh, sí, pero bueno, bueno, estamos entre adultos, ¿verdad? sí. Y entre venezolanos, además. Y bueno, y me voy hacia Estados Unidos porque es una maravilla. O, bueno, me tengo que ir de mi país porque me tengo que venir para acá, pero esto es una porquería. Estados Unidos son esto, son lo otro. O sea, yo traté de separarlo, o sea, no caer en esa, que lo respeto, o sea, cada quien vive las cosas de acuerdo, no sé, a las herramientas que tenga. Y a mí particularmente lo que me ayudó mucho, o sea, fue eso, o sea, fue desde ese lugar digamos, de tanto dolor, que me sentía tan rota, al final, ese haberme roto, lo que me mostró fue, digamos, muchas cosas mías que yo no conocía, no había apreciado. Entonces, de verdad que tampoco me caí o continué esa narrativa de que soy una exiliada, de que soy una desterrada, o sea, y en parte un poco esa también es la motivación de mi libro, que yo quiero compartir, que si bien fue una dificultad, o sea, fue un proceso bien fuerte, para mí me ofreció fue una oportunidad para eso, para conocerme mejor, para saber qué cosas, ¿sabes? No había como que apreciado de mí porque, bueno, no había vivido antes esa experiencia de migración. Entonces, mi motivación para hacer el libro, primero, bueno, que responde a una gran, eh, como que gusanito que yo tengo por crear, ¿no? Y particularmente porque, bueno, yo no vengo del mundo de las letras, este es mi primer libro, yo más bien vengo del mundo de la ciencia, yo soy graduada, licenciada en computación, vengo de toda esa parte del razonamiento lógico, del razonamiento matemático, y bueno, que se me haya ocurrido hacer un libro era un poco así como que, bueno, esto cómo se come, ¿no? Pero al final entendí que era un poco ese aporte que yo también quería dar a otros, en cuanto a que, en mi caso, que fue la migración, que fue muy difícil, pero que me enseñó, o sea, la ganancia que tengo es esa, y ese se ha convertido como en mi mantra, ¿no? Que las dificultades no son desgracias, sino son oportunidades. O sea, no sabemos eso que tenemos que atravesar, qué nos puede regalar. Entonces, un poco la invitación que yo hago con mi libro. Vamos o sea, los invito como a mirar ese otro lado que no se está mirando cuando a veces tenemos que atravesar estas dificultades. Sí, bueno, yo pienso
que mucha gente pues tiene que pasar por ese proceso y al final uno se quedan enganchados en esto que tú dijiste, que estoy aquí prácticamente, pero quisiera estar en una playa, quisiera estar allá, o sea, todo lo de Venezuela es buenísimo y lo de acá es una cosa que hay que aceptarla, pero nunca estás contento. Y luego hay gente que sí empiezan a descubrir los alrededores y se empiezan a adaptar y disfrutan. Eso, la verdad es que no sé si las personas que no lo hacen positivamente pudieran tratarse, si hay algún tipo de terapia que te permita decir, bueno, está bien, ya te desahogaste, es obvio que ya tomaste esa decisión, estás ahora aquí, entonces vamos a tratar de sacarle a esto punta y quizás entonces ir desmantelando ese yo interno que les impide ser felices donde están. Porque, o sea, la vida es un camino, uno nunca pasa otra vez por la misma esquina ni la misma calle, Sí, nunca, no es un camino sin retorno, o sea, incluso lo estarás confirmando tú ahorita que vas a Venezuela y encuentras que es otra cosa y así. Entonces, uno lo que tiene que tener es como esa piquiña de investigar, de ver qué hay detrás de allá, qué me trae esto, qué bonito este idioma que estoy adquiriendo, la sutileza de ese idioma, sorprenderte. Yo, por ejemplo, después que aprendí bien mi alemán, me di cuenta más de la belleza del español y del alemán y del inglés. O sea, te das cuenta más de las partes de los idiomas, porque cuando tú estás solamente con el idioma materno, lo adquieres tan automático que no te das cuenta de la estructura, de la belleza del exacto. idioma, Sí. de por qué es así, de qué se trata. Entonces, bueno, ahí, no sé, entras como a degustar que hay tiempos distintos, que hay formas de decir lo mismo de una forma sofisticada, menos sofisticada, poética, etcétera. Y eso lo hay en todos los idiomas. Entonces pasa como en un proceso de degustación del lenguaje, digamos, ¿no? O sea que... Si me permites, ahorita que estás comentando eso, porque casualmente eh, tiene que ver un poco también con mi libro, porque el libro es bilingüe, es totalmente bilingüe, eh, y fue genial porque eh, cuando yo hice toda, o sea, el libro surge de fotos que yo tomaba en la medida que iba como tratando de entender en dónde estaba, desde el punto de vista de la naturaleza, que al final también era el reflejo de que estaba tratando de entenderme yo, o sea, por qué estaba ahí y ahora, o sea, en qué me iba a convertir, o sea, en qué persona iba a ser. Y entonces yo esas fotos, esas capturas que hacía, yo las publicaba y las publicaba con frases. Y entonces después cuando me decidí a hacer el libro y estaba trabajando con el editor con esa idea de que fueran esas fotos con frases que se me venían después que yo hacía la captura, lo curioso es que habían de esas fotos que algunas frases a mí me venían en inglés y otras en español. Entonces, cuando estábamos haciendo el manuscrito, eh, claro, yo trabajé, el editor me dijo, bueno, tienen que ser las frases conmigo en español, porque bueno, ese es el idioma que yo domino. Entonces, hubo frases en inglés que yo las tenía que traducir al español para que entonces empezara a trabajar completo todo el manuscrito en español, primero. Y fue genial porque ahí en algunas fue un reto, porque eh, la traducción literal no digamos, no calzaba, no le daba el mismo sentido a como a mí me habían venido en inglés. Entonces, eso fue bien interesante y lo comento por lo que estás diciendo, ¿no? Que a mí trabajar el libro no solo me permitió eso, o sea, ofrecer una voz en cuanto bueno, cómo se puede vivir el proceso migratorio desde cierto punto, como abrazando la belleza para que eso te sea más reconfortante y nutritivo, pero también desde el punto de vista del idioma, ¿no? Cómo pude tener ese ejercicio de frases que no, o sea, tú las traduces literal y pierde el sentido. Entonces sí, coincido totalmente contigo de que fue una oportunidad para mí
eso, de aprender la riqueza de los dos idiomas, y que entonces esa ha sido también la ganancia para mí, de yo, de alguna manera, quedarme más o disfrutar más lo bueno de los dos lados. O sea, yo, por ejemplo, Bueno, ahorita estoy yo aquí. pienso que eso incluso tú lo puedes hasta extender al resultado que me imagino que ya has visto que ha tenido en tus hijos. O sea, tú la ganancia lo estás diciendo en forma personal, pero también a veces uno cuando hace este tipo de cosas después lo ve en los hijos y dice, ahí también hay ganancia, hay expansión, hay apertura, hay una vista más amplia del universo, del mundo, etcétera, ¿no? Me gusta mucho esto que también manejas de lo del destino, porque yo pienso que independientemente de las decisiones que uno tome y de lo que pase, digamos que nos haya pasado a nosotros los venezolanos como pueblo, como comunidad, hay cuestiones que a veces tienen que pasar, entonces que no están en tus manos decidir y entonces, bueno, pasaron. Ahora lo que está en tus manos es reaccionar de una forma, digamos, un poquito eh, adaptando a eso que pasó a la mejor forma posible para el desarrollo personal, pues. Es decir, que las cuestiones que uno no puede controlar, pues son, y no hay ninguna cosa que uno pueda hacer al respecto, simplemente te llegan y bueno, tú puedes estar incluso sin salir de tu casa y te llegan, ¿no? Como por ejemplo los virus que han llegado, etcétera, ¿no? Pero claro, luego lo que haces con eso es una de las cosas. Y lo otro es, incluso cuando tú haces algo, a lo mejor es tu destino hacer eso también, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ir un poquito más allá y decir que la vida es algo así como determinística, que a pesar de que nosotros creemos que hacemos, que tomamos decisiones, en realidad no tomamos decisiones, vamos siguiendo una especie de plan maestro, el cual descubriremos quizás el último minuto de nuestra vida y decir que caímos en ese plan maestro y que todo ya estaba así como quien dice puesto para que nosotros pues fuéramos agarrando las cosas en el camino, ¿no? Sí, a mí eso que estás comentando me calza perfecto porque eh, a mí particularmente también el proceso migratorio me ayudó a como a pasar hacia ese otro lado, porque yo efectivamente antes de emigrar, eh, yo era muy controladora, o sea, yo era muy planificada, quizás por, bueno, por a lo mejor tener esta tendencia de venir al mundo de la ciencia, o sea, todo muy estructurado. Increíble cómo progresivamente las cosas se me empezaron como a derrumbar, ¿no? Y claro, eso a mí me dejó, o sea, me sacó de control y yo decía, bueno, ¿esto qué está pasando? Y por supuesto, el palazo por la cabeza eh, determinada, o sea, crítico fue tomar la decisión de emigrar. Y entonces estando allá, lo curioso es que yo, particularmente en mi historia, yo debí haber nacido en Estados Unidos, porque mi mamá, o sea, mi familia, yo soy la menor de 4 hermanos. Mi familia en ese momento estaba en Los Ángeles, mis padres estaban haciendo una especialización y mi mamá salió embarazada de mí allá. Era la época de la guerra de Vietnam, y entonces mi papá había predecido que yo iba a ser varón y él no quería, como él había acertado los anteriores embarazos de mi mamá, nadie se le había ocurrido jamás decirle a él, no, mira, o sea, no. Y él tomó la decisión de que no, como va a ser varón, vámonos a Venezuela para que él crezca allá, o sea, para que él nazca allá, porque yo no quiero que entonces lo obliguen, porque la cuestión con la guerra de Vietnam fue que hacían sorteos por fechas de nacimiento. Y entonces los que eran varones y habían nacido ese día tenían que ir, o sea, sin derecho a pataleo. Bueno, que resultó que yo nací hembra. Y después, las vueltas que dio la vida, vuelvo a los Estados Unidos. Y entonces voy a tener la ciudadanía, porque ya la puedo aplicar, voy a tener la ciudadanía del país que en teoría tenía que haber nacido. Entonces, efectivamente es así como que, bueno, tanta vuelta que me dio mi papá de ponerme a nacer en Venezuela y al final estoy aquí. Y no tiene que ver con que yo no me siento orgullosa de haber nacido en Venezuela, sino un poco tiene que ver con lo que tú estás diciendo del destino, o sea, de que
yo en ese momento, cuando caí en cuenta, cuando estaba allá en Estados Unidos, que nos otorgaron la residencia y que yo dije, bueno, ya, entonces de aquí, o sea, estoy a un paso prácticamente de ser ciudadana, que es o sea, obtener la ciudadanía del país donde iban a ser. Entonces ahí es cuando tú dices, oye, sí, tú puedes planificar, tú puedes a lo mejor tomar decisiones, pero al final el resultado, eso tienes que dejarlo, o sea, en cuanto a si se da o no, eso lo tienes que dejar, sí, al destino, a Dios, al universo, a lo que tú le creas. Y de esa manera, yo pienso que uno puede aprovechar mejor, entendiendo por qué eso era lo que tenía que pasar. Entonces, a mí por lo menos me deja que yo me fui, emigré y entendí que tenía que hacerlo para tener un mayor crecimiento como persona, porque habían cosas mías que yo no estaba aprovechando, yo no estaba apreciando. Y entonces, bueno, es así, o sea, el Bueno, destino, la palabra. es una cosa que tú nunca vas a saber, nosotros no creo que lo que lleguemos a saber, pero realmente cuando uno ve, a lo mejor se pone a estudiar el trazo de las distintas vidas, dice, esto no puede ser solamente coincidencia. Sí. O sea, hay demasiada cuestión como que, como que hubiera sido acordado anteriormente para que ocurran las cosas. O sea, o sea, hay cuestiones que te dejan un poco pensativo al respecto, ¿no? O sea, Sí, sí, a mí me encanta. Yo esas cosas o sea, las encuentro bien fascinantes por eso, porque me dan como que interpretaciones y sí, conocimientos o sea, de otra manera quizás no las hubiera obtenido. no, bueno, me parece muy bien que también hayas hecho el libro porque, bueno, yo me imagino que venías haciendo esto de las fotos y vamos a llamarle los proverbios o los pies de página de las fotos y tenías eso, pero al hacer el libro en cierta forma hiciste esto que de lo que estamos hablando, viste de nuevo y viste también la lógica de eso, o sea, cómo estaba trabajando tu forma de hacer catarsis, cómo se dio eso, y entonces también sabías en qué momento te encontrabas al hacer el libro, o sea, ya estabas quizás mejor o estabas en camino a estar bien, entonces te das cuenta que eso es un método también que hay frases que son reutilizables, que a lo mejor otras personas las pueden aprovechar, pues que no es solamente tu proceso, sino que quizás ese proceso sirva de espejo para otras personas que también necesitan a lo mejor que alguien les parafrasee un poco lo que están viviendo y se identifican. Y entonces ahí yo creo que eso ayuda bastante, ¿no? Sí, y mucho más, porque, o sea, una de las inquietudes que yo tenía cuando se me ocurrió hacer el libro, que este libro fue, digamos, el segundo intento. Yo había hecho uno primero que era, digamos, como que más formal en cuanto a una estructura del libro. O sea, yo me había propuesto recabar entrevistas, o sea, testimonios de venezolanos que habían emigrado a Massachusetts, volviendo un poco como empezamos, ¿no? Porque obviamente, o sea, cada historia en ese caso sería muy particular, porque no es un destino, digamos, que uno, los venezolanos elegimos así, porque, ay, si me voy a Massachusetts, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en que me tranqué, o sea, llegó un momento, o sea, yo logré hacer 3 entrevistas, llegó un momento que me tranqué y ahí fue un poco practicar lo que había un poco estado integrando de lo que es soltar. O sea, de no mantenerme rígida en que me había dicho que iba a hacer el libro así. Mira, no, o sea, si no está saliendo es porque no es por ahí. Entonces, lo dejé como quien dice, o sea, lo liberé y entonces después fue que me vino esta idea porque me mantuve preguntando, ok, Ana María, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? Lo que me preguntaba era eso, ¿qué te gusta? ¿Cómo sientes que te expresas mejor? Y ahí solito salió, bueno, la foto y esta frase. Entonces, cuando propuse, o sea, logré contactar a este editor para trabajarlo, a mí lo que me preocupaba, yo decía, bueno, este libro, ¿cómo se come? O sea, yo no sé, eso es lo que quiero hacer, pero obviamente es evidente que es una estructura o un tipo de libro nada tradicional. Y
cuando lo presenté, esto lo confirmé porque cuando lo presenté aquí en Caracas, un poco ese era el comentario, no de manera despectiva, sino la observación de que no es una historia, no es un libro que narra algo, no es esto de que inicio, nudo y desenlace, no. Y después yo dije, bueno, sin querer queriendo, logré precisamente eso, porque sí, efectivamente mi libro tiene esas frases así, y pareciera que como que no hay conexión. Y después entendí que eso es un regalo hasta cierto punto para el lector, porque con esas partes que no están, es precisamente para que él las llene de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a sus propias herramientas, de acuerdo a sus propias estructuras. Entonces es como que mi historia del proceso emocional como emigrante, pero que cada uno la haga propia, como que llenando esos espacios vacíos, porque de hecho, incluso desde el punto de vista del diseño del libro, hay mucho espacio vacío. O sea, las frases cubren muy poco, yo diría que no sé, el 20% como tal del espacio de la página. Ya no lo tengo por aquí cerca para mostrártelo. Bueno, me puedo parar rapidito y lo busco, pero ya te lo muestro. Y entonces es precisamente eso, o sea, el libro, más que yo mostrándome, es una invitación, ¿sabes?, al lector para que lo llene. Y no necesariamente tiene que haber emigrado. Eso es lo genial, o sea, es un libro que puede ser un recurso de conocimiento personal para cualquier persona, o sea, independientemente de la experiencia que haya vivido. Bueno, yo me imagino cuando tú hablas así de estos libros que no tienen una secuencia o una estructura así, hay algunos libros que tú simplemente los puedes abrir en cualquier página y te dejan algo. Correcto. Entonces, puedes decir, bueno, hoy necesito algo. Entonces abre, tácata, y ahí tienes algo que tiene consistencia, que tiene, digamos, es suficiente y te deja algo y lo vuelves a cerrar, pues. Hay ese tipo de libros también. Mira, Sí, bueno, de hecho, ajá, ajá. dime. No, quería terminar que de hecho es así, y yo un poco lo vendo mi libro también como un oráculo, ¿no? Y que lo venda, o sea, que lo abra y la frase que salga, que de hecho las frases son aforismos, o sea, porque tienen un sentido y son completas, o sea, no son para rebatir ni para analizar, sino que ahí están. Entonces, bueno, que cada quien la integre y tenga el impacto que le corresponde. Mira, Ana, bueno, todos los que pasan por aquí, yo les pregunto qué es la felicidad y que nos deja un eslogan de vida. Y bueno, a veces las personas se repiten, otras veces hay sorpresas porque cada cabeza es un mundo. Entonces, bueno, te paso la palabra para que nos digas qué es la felicidad para ti. Hmm, Yo creo que yo definiría la felicidad un poco usando o reiterando ese mantra que yo, digamos, creé con todo este proceso. Para mí la felicidad es tomar las dificultades o los acontecimientos que nos pasan como oportunidades. Y en la medida que sabemos descubrir esas oportunidades, wow, ahí yo he sentido muchísima felicidad cuando me he atrevido a buscarla, porque literal, o sea, cuando me ha caído la locha, es así como que, o sea, una sensación de plenitud, de entender. A mí, porque, bueno, particularmente yo soy una persona muy curiosa y eso, cuando entiendo algo es así como que ya, puedo dormir en paz. Entonces, sí, yo utilizaría, y gracias por hacerme esa pregunta, porque creo que le da muchísimo más sentido a esa frase, a esa afirmación que yo tengo, que uso muchísimo, este, que es que sí, las dificultades son oportunidades. O sea, ir por el mundo viendo oportunidad, oportunidad, oportunidad. Eso es, Sí. me imagino que es algo Y, así que- como que, y, wow, y, la biblioteca de las oportunidades. claro, la vida, a mí eso me ayudó mucho, sobre todo para también sentir que, que la vida está a favor de nosotros. A veces tenemos la tendencia como que, ay, ¿esto por qué me pasa a mí, no?
Y cuando tú te atreves a preguntarte, bueno, ¿y por qué no te puede pasar a ti? Ahí también está en esa búsqueda de la oportunidad y de darte cuenta que puedes, o sea, el acontecimiento te dio una cara de la moneda, pero cómo tú reaccionas a ese acontecimiento es lo que tú decías, ¿no? Para mí es como la otra cara de la moneda. Entonces, sí, a lo mejor la felicidad también es eso, apreciar esas dos caras de la moneda. Sí. Mira, ¿y qué eslogan tienes así cuando, cómo comienza tu día? ¿Te dices algo por la mañana, después del primer bostezo o... Yo tengo un decálogo de afirmaciones que Ajá. me las digo y una de ellas es: la creatividad es mi superpoder. Yo, porque no es que yo sea pintora ni, bueno, ya puedo decir que soy escritora, pero eso no lo hago todos los días. Pero yo siento que a mí conectarme con la creatividad me ayuda a apreciar mucho más el vivir, porque resolver un problema, tú estás creando una solución. Entonces, y a mí me encanta, o sea, de verdad que cualquier cosa que a mí me surge, a mí me gusta cocinar, por ejemplo. Entonces, bueno, yo ahí y cocino cosas que invento a veces, o cosas que pruebo. Entonces, y las puedo, digamos, replicar. Y eso siento que es a punta de creatividad. O sea, la creatividad es un don maravilloso y una de las cosas que me digo todos los días: la creatividad es mi superpoder. Bueno, eso yo lo siento así también. Yo creo que a través de la creatividad somos una extensión de Dios o de los creadores del universo. Le damos un sentido a que las cosas no tienen fin porque siempre sale algo que sorprende. Entonces, bueno, Exacto. yo estoy de acuerdo con eso completamente. Mira, Ana, te mando entonces un abrazo fuerte. Te deseo muchísimas más momentos de estos, de oportunidades buenos y más buenos. Y bueno, lo mejor para tu viaje de retorno entonces a Massachusetts. Gracias, Jorge. Y bueno, y te felicito, de verdad que me parece extraordinario este esfuerzo que estás haciendo, sobre todo pues, también por la intención que lo tienes de como que darle una ventana a voces que no son, digamos, las usuales, pero que de alguna manera al compartirlas y al darles esa oportunidad, o sea, muchos otros se pueden también como uh, Y bien, sentir lo que están viviendo es válido, ¿sí? sí, Porque bueno, bueno, yo pienso que eso sucede en todas las sociedades, pero en la nuestra que hemos sido tan hiper politizados estando en Venezuela o afuera de Venezuela, eso es igual. Hemos tenido así como que se nos ha vendido también una especie de quién es el venezolano, o sea, con ejemplos muy concretos en la prensa y ejemplos en la media social. Y entonces, algunas personas a veces he pensado que se siente un poco ofuscado porque piensan que ese es el venezolano, que el venezolano es así, que tú también y te quieres distanciar o no sabes si eres así y tal. Pero en realidad eso no son los venezolanos, eso es una minoría. Lo que sale en este tipo de medio. de medios, eso pues una minoría. Puede ser que sea la punta del iceberg y que todos seamos así, pero no lo es. Tú te No. sorprendes cada vez más, sin ningún esfuerzo aparecen personajes como tú apareciste en mi vida y todos son buenísimos, tienen algo increíble que contar y entonces tú dices, esto no lo estoy buscando así con lupa y es difícil de conseguir, es que hay muchísima Están gente, ahí. están ahí. Entonces, bueno, yo les recomendaría a las personas que miren a los lados, admiren a sus vecinos, admiren a sus hijos, admiren a sus esposos, a sus esposas, a sus hermanos, vean que son gente que están luchando, bien sea en Venezuela, donde sea, pero se concentren también en las personas que están en su alrededor y no solamente en estas personas que son, como ya lo sabemos, lo que es, no todo lo que se ve, que brilla es oro, no todo lo que se ve en la prensa es verdad, no todo lo que se ve en social media es verdad, pero que los que tú tienes alrededor más o menos puedes corroborar de si son auténticos o no. Entonces, hay que darle un Sí, chance a eso, a la autenticidad, a la vecindad, a los quereres. e incluso también un mensaje para los que están, bueno, yo no diría no solamente aquí en Venezuela, sino afuera también, porque
yo pienso que ya es momento de desmontar esa, de alguna manera, como esa narrativa trágica. Yo sé que sí, o sea, yo sé que lo que ha pasado en el país ha sido muy fuerte, pero mira, yo ya tengo más de un mes aquí. Y desde que llegué, de los primeros días, de verdad que a mí lo que más aprecié y me conmueve y me parece admirable y aplaudo y quisiera hacer un llamado para que se aprecie más, es la capacidad que tiene el venezolano de buscar su bienestar. O sea, hay un movimiento que a lo mejor es muy sutil, pero está ahí y es evidente. Y yo pienso que eso es innato de cómo es el venezolano, de que quiere estar bien, de que quiere sentirse bien. O sea, tú ves la manera de cómo sortean todas las dificultades, cómo se le da la vuelta, que es desgastante, sí, pero yo voy a ese punto, a ese fuego que motiva eso, de que queremos estar bien. Entonces, yo pienso que ahí hay muchísima esperanza y es un poco también un llamado a eso, a ponerle atención a eso. Eso está ahí, no se ha perdido y yo, bueno, feliz de haberme reencontrado nuevamente con mi ciudad, que la extrañaba muchísimo, pero también feliz de apreciar eso. Así que yo pienso que cosas bonitas pueden suceder. Bueno, un beso y ahí está. Gracias, Jorge. Ahí les dejamos esa a los amigos y a las Está. amigas que vean esto. Un abrazote. Chao. Chao.